¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas personas dicen tener fe, pero siguen viviendo como si Dios fuera una idea y no un rey? Vivimos en una generación que exalta la creencia, pero desprecia la obediencia. Personas que levantan las manos en el culto, pero bajan la cabeza ante el pecado, que cantan sobre el cielo, pero hacen acuerdos con el infierno en la vida real. El contraste es brutal. Mientras la fe verdadera clama como Isaías, «Heme aquí, envíame a mí». El autoengaño susurra, «Yo creo, pero Dios entiende mi forma de ser». Pero déjame decirte algo que quizás nunca oíste con tanta claridad. Fe sin obediencia no es fe, es ilusión, es rebeldía disfrazada de espiritualidad, es mentira dicha a uno mismo, y a eso se le llama autoengaño. Charles Spurgeon dijo, «La obediencia nos salva, pero ningún hombre puede decir que tiene fe viva si sigue deliberadamente desobedeciendo la voluntad de Dios». Este video es una alerta, una convocatoria. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, desenmascarar el engaño religioso y descubrir la verdad que muchos prefieren evitar, la fe que no se doblega ante la voluntad de Dios. Es solo orgullo en nombre de Jesús. Si sientes que Dios te está llamando de vuelta a la obediencia, quédate hasta el final. Este video no es para los que solo oyen, sino para los que desean ser transformados. ¿Estás listo? En los días de Jesús, muchos lo llamaban Señor. Gritaban en las multitudes, extendían alfombras de ramas, lloraban emocionados con sus milagros. Pero cuando Él hablaba de cargar la cruz, obedecer al Padre o negarse a sí mismo, esas mismas voces callaban. Hoy, poco ha cambiado. Estamos rodeados de una fe que habla, pero no anda. Una fe de boca llena y pies vacíos, un tipo de creencia que se contenta con repetir frases evangélicas, memorizar versículos y marcar presencia en el culto, pero que nunca llega a obedecer cuando la obediencia cuesta algo. La Biblia no escatima palabras para denunciar este tipo de fe. En Santiago 2:17 leemos, «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Esta no es una metáfora ligera. Santiago está diciendo, puede que creas, pero si no hay obediencia, tu fe está podrida. Pero ¿cómo es posible que tantas personas piensen que tienen fe cuando en realidad viven en total desobediencia? La respuesta es simple, autoengaño. Charles Spurgeon escribió, «Hay una forma de fe que es ortodoxa como la de Pablo, pero tan muerta como los huesos de un cadáver. No transforma, no llora, no se doblega, no ama a Dios». Esto debería hacernos temblar, porque esa fe puede cantar, predicar, servir e incluso llorar, pero si no lleva a la obediencia, es solo teatro espiritual. ¿Cuántas veces justificamos nuestro pecado con frases como «Dios conoce mi corazón», «Estoy en la gracia», «Jesús ya pagó el precio». Sí, Él pagó, pero pagó con sangre para que fueras libre, no cómplice del error. Lo que está en juego no es una teología bonita, es tu alma. Jesús fue claro en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota. No es el que dice, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. La fe verdadera es obediente, no porque tema el castigo, sino porque ama al Rey. Se inclina. Dice sí, incluso cuando el corazón grita no. Desciende, incluso cuando la carne quiere subir. Elige lo estrecho, cuando lo ancho parece más fácil. ¿Quieres saber si tu fe es real? No mires tus palabras, mira tu obediencia. ¿Ya perdonaste a quien te hirió, aun cuando todo en ti quería venganza? ¿Ya negaste una oportunidad ilícita, aun cuando parecía ser la única salida? ¿Ya dijiste no al pecado en secreto sin que nadie te estuviera viendo? Esas son las marcas. Esa es la senda de una fe viva. Porque la fe que no anda es solo un eco.
y el infierno está lleno de ecos. Quizás te estés dando cuenta ahora. Tu fe ha hablado mucho, pero no ha andado. La buena noticia es que Dios todavía está llamando. Mientras hay tiempo, hay oportunidad de arrepentimiento. Mientras el aliento está en tus pulmones, hay un camino de regreso. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo esta pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. No huyas, no finjas, no pospongas. Fe sin obediencia es autoengaño, pero la fe que obedece, aunque falle, será sustentada por la gracia. Si queremos saber si alguien está vivo espiritualmente, no necesitamos escuchar sus discursos o examinar su formación teológica. Basta con mirar su obediencia, porque la obediencia no es un accesorio de la fe, es su fruto inevitable. Es como la respiración de un alma viva. Donde hay vida en Dios, hay entrega. Donde hay nuevo nacimiento, hay nueva dirección. La palabra no deja dudas al respecto. En Juan 14:21, Jesús dijo: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, amor sin obediencia no es amor, es vanidad. Es emoción religiosa disfrazada de fe verdadera. Muchos confunden obediencia con legalismo, pero el legalismo nace del orgullo, del intento de salvarse por las obras. En cambio, la obediencia bíblica nace de la fe viva y de la gratitud profunda por una salvación que no merecemos. Spurgeon decía: la obediencia es la evidencia más segura de que la gracia está operando en nuestro corazón. Es el reflejo visible de lo invisible. No busca aplausos, no necesita reconocimiento, obedece porque ama. En el Antiguo Testamento, Saúl desobedeció una orden específica del Señor, perdonando lo que debía ser destruido. Cuando fue confrontado, intentó justificarse con adoración, ofrecía al Señor. Pero Samuel lo reprendió con firmeza, diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Samuel 15:22. Hoy, muchos siguen intentando sustituir la obediencia por sacrificios. Ofrecen alabanza, pero desobedecen en la práctica. Hacen campañas, pero ignoran lo que la Biblia manda. Ayunan, pero siguen mintiendo, pecando y justificándose. La obediencia no es un extra en la vida cristiana, es la base. No es el techo espiritual, es el suelo sobre el cual todo se sustenta. Sin ella, cualquier experiencia mística, cualquier predicación ungida, cualquier revelación poderosa, se vuelve polvo. En el Nuevo Testamento vemos una iglesia que obedecía incluso cuando eso costaba la propia vida. Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Y esa frase no era solo bonita. La dijo bajo amenaza, sabiendo que podría morir por ella. Esa es la fe que vive. Aquella que obedece incluso bajo presión, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. ¿Quieres saber si estás vivo espiritualmente? Mira tu respuesta ante la palabra. Cuando Dios confronta, te quiebras o te justificas. Cuando Él manda, argumentas o obedeces. Jesús no dijo: quien me ama entenderá todo lo que digo. Dijo: quien me ama guardará mis mandamientos. No se trata de comprender completamente, se trata de confiar y rendirse. La fe de muchos hoy está anestesiada. Creen que están bien, porque aún sienten escalofríos al escuchar una alabanza. Pero Dios no busca escalofríos emocionales, Él busca corazones rendidos. Spurgeon advierte: no es la cantidad de lágrimas lo que prueba el arrepentimiento, sino la transformación que la obediencia revela. Esa es la marca del nuevo nacimiento, la sumisión interior, incluso cuando la voluntad propia clama por independencia. Si quieres ser lleno del Espíritu, comienza obedeciendo. Si quieres discernimiento, comienza obedeciendo. Si quieres ser útil en el reino, comienza obedeciendo. No existe camino más rápido ni atajo más corto.
El reino de Dios es para los obedientes. La obediencia es el sí que mueve los cielos, es el eco del alma que ya no vive para sí misma. Es la evidencia de que Cristo, y no el ego, ocupa el trono. No todo desobediente es un rebelde declarado. Algunos son más peligrosos, son religiosos que se visten de fe, pero cuyos corazones están contaminados por orgullo disfrazado. Citan versículos pero no los viven. Cantan, hágase tu voluntad, pero viven por la propia. Hablan sobre gracia, pero desprecian la disciplina. En el fondo, no sirven a Dios, simplemente usan su nombre para justificar sus deseos. Spurgeon advertía, el orgullo puede vestir la túnica de la humildad y predicar con elocuencia, pero seguirá siendo un enemigo de Dios mientras no sea crucificado. ¿Cuántos se aferran a la apariencia de la fe, al ministerio, a los dones, al conocimiento, pero no soportan ser confrontados? ¿La palabra los hiere? Racionalizan. La exhortación los incomoda. Huyen. La doctrina los expone. Atacan. Es el orgullo, hermano. El mismo que derribó a Lucifer, el mismo que impidió a los fariseos rendirse a Jesús. El mismo que llevó a multitudes a abandonar al Salvador cuando oyeron palabras demasiado duras. Y lo más trágico, este orgullo se esconde en el lenguaje de la fe. Dice, Dios conoce mi corazón. Jesús me ama tal como soy. La Biblia necesita ser interpretada en el contexto de hoy. Estas frases pueden sonar piadosas, pero con frecuencia se usan como escudos para mantener la desobediencia intacta. Es el orgullo disfrazándose de libertad. Es el ego usando la gracia como capa para el pecado. Pero el Evangelio de Cristo no es una invitación a la autonomía, es un llamado a la rendición. No existe fe verdadera donde el trono aún es ocupado por el yo. Jesús no llamó a los discípulos diciendo, vengan a entenderme. Dijo, vengan, síganme. Y seguir es someterse, es obedecer, es abandonar el control. Santiago 4:6 declara, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Es decir, la gracia no es aleatoria. Fluye en la dirección del corazón quebrantado, no del corazón altivo. La fe que agrada a Dios es aquella que reconoce su ignorancia, su debilidad, su total dependencia de la voluntad divina. No exige explicaciones, no cuestiona mandatos celestiales. Obedece. Spurgeon decía, la fe verdadera no negocia con Dios. Se inclina, incluso cuando no entiende el camino. Por tanto, si dices que tienes fe, pero tu vida sigue centrada en tus deseos, tus prioridades, tus sentimientos, es preciso preguntar, ¿será realmente fe? ¿O solo orgullo disfrazado de piedad? El verdadero creyente es moldeable, llora cuando es confrontado, cambia cuando es exhortado, se inclina cuando la verdad lo golpea. La cruz no es cómoda, pero es el único camino. Y todo aquel que dice creer, pero se niega a obedecer, está simplemente escenificando una espiritualidad que el cielo no reconoce. Hay un tipo de fe que no necesita focos, ni justificaciones, ni respuestas instantáneas. Simplemente calla y obedece. Es la fe de Abraham que oyó, sal de tu tierra. Y salió, sin mapa, sin explicaciones, sin entender por qué. Es la fe de José, que aún calumniado, preso y olvidado, siguió fiel. Es la fe de María, que al oír que concebiría al Salvador, respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta fe no grita, no debate, no exige confirmar en el corazón. Cree y se somete, porque reconoce que Dios es Rey, no consejero. La generación de hoy quiere sentir para creer, quiere que Dios pruebe, explique, suavice, pero la fe bíblica no vive por sentimiento, vive por sumisión. Spurgeon decía, la obediencia silenciosa es el mayor acto de adoración que un hombre puede ofrecer.
No son las alabanzas las que más tocan el cielo, son los actos secretos de rendición. Cuando nadie ve, cuando cuesta caro, cuando el mundo lo llama locura y el cielo lo llama fidelidad. Es por eso que tantos tropiezan, porque quieren una fe que los inspire, pero no que los gobierne. Quieren un Jesús que los abrace, pero no que los corrija. Pero no existe fe verdadera sin obediencia radical. No existe fe legítima sin silencio ante la orden de Dios. La fe que no calla ante la palabra está llena de sí misma y vacía de temor. ¿Cuántos hoy no dicen, estoy esperando una confirmación, necesito tener paz para decidir? Pero la verdad es que muchos simplemente se están resistiendo, disfrazando la desobediencia con lenguaje espiritual. Cuando Dios habla, el creyente obedece, no porque entiende, sino porque cree. La fe que calla no es pasiva, es reverente, no se omite, se entrega, no necesita comprender, necesita confiar. Hebreos 11 no fue escrito basándose en sentimientos, sino en actitudes. Todos los héroes de la fe listados allí obedecieron cuando la lógica decía no. Anduvieron cuando era más seguro quedarse, hablaron cuando era más cómodo callar, renunciaron cuando todo gritaba ¡aprovecha! La fe verdadera muere a sí misma, deja de lado el yo creo, el yo siento, el yo necesito entender, y se aferra al Dios habló. Si tu fe todavía necesita explicaciones para obedecer, todavía está inmadura, si argumenta con la palabra, todavía está contaminada de orgullo. La fe madura es aquella que dobla las rodillas y dice, Señor, aún sin entender, yo iré. Aún con miedo, yo haré. Aún con lágrimas, yo obedeceré. Porque quien ama, obedece, y quien confía, calla. Jesús fue directo, sin rodeos, sin margen para interpretaciones modernas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esta es la línea que separa a los hijos de los simpatizantes, a los apasionados por los milagros, de los rendidos a la cruz. Porque para Cristo, el amor no se mide por emoción, sino por obediencia. Y aquí está el enfrentamiento. Muchos dicen amar a Jesús, pero viven ignorando lo que Él ordenó. Aman al Salvador, pero desprecian al Señor. Quieren el perdón, pero rechazan la obediencia como prueba de amor. La obediencia es el gesto invisible que grita en el cielo, «Te amo, Señor», aunque nadie vea, aunque duela, aunque vaya contra todo lo que el mundo aprueba. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Es decir, no es el discurso, es la práctica, no es la fe hablada, es la fe obediente. Charles Spurgeon nos recuerda, puedes conocer la Biblia de cabo a rabo, predicar con elocuencia y cantar con fervor, pero si no obedeces, estás solo escenificando una fe que el cielo no reconoce. ¿Es duro oír esto? Sí, pero es liberador, porque nos libra del engaño religioso, nos confronta con la verdad de que amor sin obediencia es mentira. Mira al apóstol Juan, que era conocido como el discípulo del amor. Escribió con firmeza, «El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él». 1 Juan 2:4. Palabras fuertes, pero necesarias, porque hoy vivimos una generación que ha banalizado el amor por Jesús. Redujo la fe a emociones, a cultos llenos, a frases de efecto. Pero el amor bíblico es sacrificial, es perseverante, es práctico. Aparece cuando dices no al pecado, no porque no puedes, sino porque no quieres entristecer a quien amas. La obediencia es el lenguaje del amor maduro. Es lo que el hijo hace cuando no entiende, pero confía.
Es lo que la novia hace cuando espera con pureza. Es lo que el siervo hace cuando ama a su Señor más que a sí mismo. Y por eso, la obediencia es también el mayor termómetro de la salud espiritual. ¿Quieres saber cuánto amas a Jesús? Mira cuánto obedeces incluso cuando nadie te ve. Cuando te niegas a ti mismo en silencio. Cuando borras el mensaje que podría comprometer tu santidad. Cuando cierras los ojos al deseo y abres los oídos a la palabra. Esto es amor verdadero. El mundo puede llamarlo fanatismo, pero el cielo lo llama fidelidad y el infierno lo llama amenaza, porque el hombre que obedece por amor es inquebrantable. No necesita ser convencido de hacer lo correcto, lo quiere. No necesita vigilancia, es vigilante de sí mismo. No necesita aplausos, vive para agradar a Dios. Obedecer por obligación es religiosidad. Obedecer por miedo es esclavitud. Pero obedecer por amor es adoración. Y esa es la fe que Jesús busca. La fe que ama en silencio, obedece en secreto y vive para el aplauso del cielo. Imagina una higuera frondosa, llena de hojas, hermosa a la vista, pero sin ningún fruto. Ahora escucha lo que Jesús hizo al ver un árbol así. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Mateo 21:19. La higuera se secó, no porque fuera fea, no porque estuviera muerta, sino porque parecía viva, sin ser fructífera, y esta es la figura de la fe moderna. Muchos tienen apariencia de espiritualidad, publican versículos, van a la iglesia, cantan bien, pero ¿dónde están los frutos? La Biblia dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. No hay neutralidad. O estás dando frutos de arrepentimiento, santidad, justicia, o estás viviendo una fe decorativa, una religión ornamental, y el cielo no reconoce hojas sin frutos. Charles Spurgeon declaró, la fe que no transforma, no salva. La gracia que no produce cambio es solo una ilusión piadosa. Es duro, pero es real. Hay miles de cristianos que viven como la higuera de Jesús, con hojas de religiosidad, pero sin frutos de transformación. Personas que dicen, yo creo, pero siguen alimentando la carne. Yo amo a Dios, pero desprecian al prójimo. Yo sigo a Cristo, pero eligen el mundo cuando nadie está mirando. El apóstol Santiago fue quirúrgico al decir, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Esto significa que fe sin frutos no es fe. Es solo un argumento interno para evitar el dolor de la confrontación. Es la excusa preferida de quien no quiere obedecer. ¿Qué has producido? Cuando alguien se acerca a tu vida, ¿encuentra alimento o encuentra solo apariencia? Tus frutos han nutrido al hambriento, animado al abatido, revelado a Cristo al mundo. ¿O has sido solo una sombra verde de un árbol que jamás madura? La fe verdadera no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto te sometes, por cuánto te niegas a ti mismo para que Cristo aparezca, por cuánto mueres para que el Espíritu viva. No hay fe viva sin frutos visibles. Por eso, Pablo escribió a los Gálatas sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Estas son las señales de la fe que venció al mundo. No son dones, son frutos, no son espectáculos, son testimonios, y cada uno de ellos solo nace cuando la raíz está plantada en obediencia. ¿Quieres saber si tu fe está viva? Mira los frutos, no mienten. Y aquí está la verdad que pocos quieren oír. Es posible estar en la iglesia, conocer la Biblia y aún así ser una higuera sin frutos. La pregunta de Jesús resuena en el corazón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Lucas 6:46. El autoengaño es una trampa sutil. Convence al hombre de que todo está bien mientras el alma se marchita por dentro. Pinta la fachada, mientras la estructura interna se desmorona. Pero el Espíritu Santo hoy te llama a salir de esa ilusión. Te llama a fructificar, a crecer, a obedecer, porque donde hay frutos hay vida, y donde hay vida, Cristo reina. Habrá un día en que no habrá más excusas, ni doctrinas de conveniencia, ni teologías que alivien el ego, solo la verdad ante el trono. En ese día, la obediencia será pesada, no las intenciones, no los dones, sino los frutos. Jesús no dijo, por sus sentimientos los conoceréis. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y si hay una verdad olvidada en los púlpitos de hoy, es esta: seremos juzgados por nuestra respuesta a la verdad que recibimos. Pablo afirmó con claridad en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no conforme a tus planes, sino conforme a tu práctica. Spurgeon declaró con firmeza: la gracia que no transforma la conducta es una farsa disfrazada de fe. En el día del Señor, los libros serán abiertos, no los libros de las intenciones, sino los libros de las obras, de las decisiones, de la obediencia o de la rebelión. Habrá lágrimas, no porque Dios fue injusto, sino porque muchos verán que su fe era un teatro y su devoción un disfraz. El propio Jesús advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Mira, él no dijo el que cree, sino el que hace, porque el verdadero creyente hace la voluntad del Padre, no por miedo, sino porque el Espíritu habita en él. Y donde el Espíritu reina, hay santidad, temor, verdad. Hoy, muchos se aferran a la gracia como un boleto de entrada, pero rechazan la obediencia como si fuera una carga. Olvidan que la gracia enseña a renunciar al pecado, no a convivir con él. Tito 2:11-12 afirma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el juicio, el Señor no preguntará: ¿te emocionaste con la predicación? ¿Leíste muchos libros cristianos? ¿Tenías buenos argumentos teológicos? Pero preguntará: ¿obedeciste a mi voz? La obediencia es la evidencia de la fe genuina, y la desobediencia persistente es la señal de que el corazón nunca fue regenerado. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a tus padres, a tu pastor, a tus seguidores, pero el cielo tiene ojos de fuego. Jesús es descrito en Apocalipsis como aquel cuyos ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 1:14. Él ve a través de la máscara. Él conoce las intenciones más profundas, y en aquel día no habrá más tiempo para cambiar. La puerta estará cerrada. Los que obedecieron entrarán en la gloria. Los que jugaron a creer oirán: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esta es la realidad que pocos quieren enfrentar, pero es el cimiento de la fe verdadera. La obediencia no es perfección, es dirección. Es cuando, incluso cayendo, te levantas para seguir la voz del buen pastor. Es cuando prefieres perder el mundo, pero no perder la presencia. Puedes tener dones, ministerios, seguidores, influencia, pero si no hay obediencia, todo eso será quemado como hojarasca en el día del fuego. Y la pregunta que resonará será simple: ¿viviste lo que dijiste creer? El cielo es para los que obedecen, la cruz es para los que se rinden, y la fe sin obediencia es el mayor autoengaño de la era moderna. Hoy es el tiempo de la elección, de entregar el control, de decir con vida y no solo con labios: hágase tu voluntad.
porque al final la eternidad será el reflejo de tu obediencia aquí. Si este mensaje te habló, no te quedes en silencio. Esta palabra fue sembrada en tu espíritu con un propósito. Comenta ahora: Señor, enséñame a obedecer de verdad. Deja en los comentarios cómo este mensaje te confrontó y edificó. Tus palabras pueden despertar otros corazones adormecidos. Suscríbete al canal La Escuela del Príncipe. Activa la campanita de notificaciones y prepárate para los próximos mensajes. Aquí no entregamos entretenimiento, entregamos espada, verdad y confrontación. Comparte este video con alguien que necesite abandonar el autoengaño y volver a obedecer de corazón. Y si deseas ir aún más profundo, conoce nuestros ebooks disponibles en la descripción. Te ayudarán a fortalecer tu camino con Dios y a profundizar tu fe, porque en esta generación solo permanecerá firme quien sea entrenado para obedecer.